Kaixo Lagun Euskaldun, el euskera, además de dar sentido a este canal, es un idioma único cuyo origen todavía es un misterio. Hoy en día es una lengua que todavía se utiliza siendo parte de nuestra riqueza cultural. En el vídeo de hoy, 5 curiosidades históricas del euskera. Los vascones eran unas tribus asentadas entre el río Garona al suroeste de Francia y el río Ebro a su paso por Navarra, y ya existían antes de que viniesen los romanos en el siglo III a.C. Eso la convierte en una de las lenguas vivas más antiguas de Europa. Se habla en el País Vasco, en Navarra y en el País Vasco francés, lo que se conoce como Euskal Herria. Actualmente es utilizado por el 20% de la población, unas 750.000 personas, y convive entre dos lenguas mayoritarias, el castellano y el francés. Esto quiere decir que, según los estudios, no tiene conexión con otras lenguas. Es decir, no proviene de ninguna lengua conocida, aunque su antecesor parece ser que fue el aquitano, que luego dio lugar al protoeuskera y posteriormente al euskera actual. No es una lengua indoeuropea, como el castellano, el latín, el portugués, el italiano o el francés, sino que es anterior. Pero tampoco se puede emparentar con otras lenguas no indoeuropeas como las caucásicas. No pertenece a la familia germánica como el inglés o el alemán, tampoco a la celta como el bretón, y tampoco se ha podido emparentar con otras lenguas aisladas de Pakistán o de Siberia. En 2013, un filólogo llamado Jaime Martín afirmó, tras 12 años de investigación, que el euskera provenía del dogón, una lengua africana hablada en Mali, aunque esto tampoco se puede confirmar al 100%. Por todo esto, el euskera es una lengua única y especial. El euskera ha sido una lengua arcaica que surgió hace miles de años y su transmisión ha sido principalmente oral. Los primeros textos en euskera datan del siglo I y II después de Cristo y aparecen en epitafios, que son inscripciones funerarias realizadas en lápidas. Y los primeros textos escritos de palabras comunes datan del siglo III y IV y serían palabras referidas a colores como zuri, urdin o gorri, verbos como edan, yan o lo y términos como jaun. Sin embargo, el hallazgo más famoso han sido las glosas emilianenses del siglo XI, que recogen 2 textos en euskera considerados los primeros textos no epigráficos en dicha lengua. Para hablar del primer libro impreso en euskera nos tenemos que remontar al siglo XVI, concretamente a 1545, donde un sacerdote bajo-navarro con el nombre de Bernat de Etxepare escribió una colección de poemas de tema erótico, autobiográfico, religioso y sobre el euskera bajo el título Linguae Vasconum Primitiae, que significa algo así como primicia de la lengua de los vascones. Que el euskera haya sobrevivido hasta hoy en día es un auténtico milagro, teniendo en cuenta que se habla en un territorio bastante pequeño y que está rodeado de lenguas mayoritarias. Por si fuera poco, no existe un solo euskera, sino que hoy en día se puede decir que existen 5 dialectos diferentes, que a su vez se dividen en 18 dialectos o subdialectos más. La diferencia entre algunos de ellos es tal que 2 vascos hablando cada uno en su euskera no se entenderían. Por eso, para promover la unidad del euskera y facilitar que hablantes de diferentes dialectos del euskera se entendieran, se creó en 1968 el euskera batua o unificado, basado en los dialectos centrales, el navarro, el guipuzcoano y el labortano. Es el euskera utilizado en la administración pública, la enseñanza, los medios de comunicación y en la literatura. Pero esto no significa que los dialectos se dejen de utilizar o se arrinconen, sino que, además de la riqueza cultural de cada zona, tenemos ahora un euskera con el cual todos nos podemos entender. Pues ya sabes algo más del euskera. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Agur Lagun Euskaldun!